Bienvenidos, amados hermanos. Regálame un poquito de monitor, regálame por favor. Gloria al Señor que ya estamos acá. La iglesia está un poco vacía. Tenemos varios hermanos que están con síntomas de COVID y hay algunos que han salido positivos. Pero confiamos en el Señor que sus vidas, así como las nuestras, tanto en la vida tanto en la vida como en la muerte, pertenecen a nuestro Señor. Ya, así es de que Dios les ayude. Ya vamos a estar orando por nuestros hermanos que están un poco complicados de salud. Hasta ahorita no hay nadie que esté grave, pero como esto del virus es bien incierto, ¿verdad? Lo mejor es que nos cuidemos. Así es de que quiero recordarles, y esa es la razón por la que hemos cancelado el Ágape el día de hoy, para que no tengamos interacción sin mascarilla. Así es de que por favor, todos los hermanos, les pedimos de que hagan el uso mientras estén acá en la iglesia. Por favor, no se quiten la mascarilla. Es importante eso. Esta variante que se llama Megatron o Micron, no sé. Esta variante es más contagiosa, ¿verdad? Así es de que hay que tener cuidado por el bien de los demás. Le motivo a que no espere que los demás se cuiden, ya, cuídese usted, ya, cuídese usted. Si mire, el hermano no anda mascarilla, mire que no, está bien, ya estamos haciendo conciencia de que usen la mascarilla, pero el cuidado es personal. Ya, póngase la mascarilla. Si ve que el hermano no anda con mascarilla, no se le acerque, ya, no se le acerque. Entonces, constantemente estése lavando sus manos con alcohol, lavándose las manos con jabón, y tratando de mantener un poco la distancia. No vamos a llegar al punto de no hablar con los hermanos, porque pues sí, entonces dejamos de ser iglesia, pero háganlo con las medidas necesarias, por favor. Así es de que el Señor nos ayude. Bien, Éxodo 16, 21, vaya conmigo por favor. Éxodo 16, 21. Si me oye a mí un poco griposo, no tengo COVID, ya me testé. Es mi estado natural, ese es mi secreto. Ando mocoso todo el tiempo. Éxodo 16, 21, ¿lo tiene? Vamos a leer del 21 al 36. Éxodo 16, 21 al 36. Y leemos la palabra del Señor, así como está escrita. Dice la palabra: lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer. Eso es hablando del maná. Se recuerda que venimos hablando del maná que el Señor les ha provisto desde la semana pasada. Entonces el Señor está proveyendo maná y Moisés está relatando. Y dice: lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés, él le respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer, hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar
y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. La casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanca, y su sabor era como de hojuelas con miel. Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, pon en ella un gomer lleno de maná, colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso día que nos permite reunirnos en tu presencia, listos, Señor, con nuestros corazones preparados para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que este sea el alimento que nosotros necesitamos. Permite, Señor, que esto sea el sustento para nuestras almas. Tu palabra bien lo dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Hoy te pido que puedas guiarnos, que puedas enseñarnos, instruirnos, pero al mismo tiempo ayudarnos a poner en práctica este mandamiento tan bello, tan beneficioso, pero al mismo tiempo tan difícil de cumplir. Ayúdanos a obedecerte con el regalo que tú nos has dado de descansar en ti. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Les compartía en el Facebook una cita muy interesante. John Piper tiene un libro que se llama ¿Por qué amo a Pablo? Y hay un texto que dice: me atraen las personas que sufren sin murmurar, especialmente cuando creen en Dios, pero nunca se enfadan con Él ni lo critican. Me parece que no murmurar es uno de los rasgos más raros del mundo, y cuando se combina con una profunda fe en Dios que podría alterar nuestras dolorosas circunstancias, pero no lo hace, tiene una hermosa cualidad de confianza en Dios, de honrar a Dios, que lo hace aún más atractivo. Y Pablo era así. Me llama la atención porque dice: me atraen las personas que sufren sin murmurar. Yo le hago la pregunta: ¿usted conoce a alguien usted que sufra sin murmurar? ¿Conoce a alguien usted que sufra sin quejarse? Es algo bien complicado. Es algo bien complicado porque el pueblo de Israel, como decíamos la semana pasada, el pueblo de Israel es prácticamente una reseña. El pueblo de Israel es una imagen de lo que nosotros somos. Así como el pueblo de Israel se quejaba una y otra vez, nosotros nos quejamos de la misma manera, exactamente igual y por las mismas razones. Y el día de hoy es un sermón, es un mensaje de parte de Dios para nosotros increíblemente desgarrador. ¿Y por qué digo desgarrador, hermano? Hay un mandamiento en la Escritura que el Señor te obliga, el Señor te manda, te demanda que descanses. ¿Qué de malo puede haber en ese mandamiento, hermano? No es eso de lo que nos quejamos nosotros todo el tiempo, pues. No es eso de lo que no tenemos tiempo, estoy bien cansado y casi no duermo. Y el Señor ha dejado un mandamiento en el cual te obliga a descansar. Pero nuestro corazón es tan rebelde y tan obstinado en rebelarse en contra de Dios que incluso cuando se trata de descansar como un mandamiento, no lo hacemos. Fíjese qué interesante.
Este pueblo, como lo dice ahí en su hija, si no tuviésemos la dicha de conocer el carácter de Dios a través de todo este libro tan maravilloso que tenemos, la actitud de los israelitas nos parecería horrible. Porque el Señor les está proveyendo, hermano. Les está proveyendo de una manera milagrosa, les está proveyendo de un pan bueno, les está proveyendo de todo lo que ellos necesitan para estar en un lugar inhóspito, en un lugar donde no hay absolutamente nada. Ellos dependen completa y totalmente del Señor. Y el Señor les está proveyendo, y eso sí, esta es la parte que a nadie le gusta. Les está proveyendo a ellos de lo necesario día tras día. Esa es la parte difícil, esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Y vamos a ver el corazón de los israelitas, que a pesar de que Dios les está proveyendo, para ellos nunca es suficiente. Y ese es el principio de por qué violentamos un día tan hermoso, por qué violentamos un mandamiento tan hermoso como el que el Señor nos da de mandarnos a descansar. La única razón es porque tu corazón no está satisfecho. Esa es la única razón. Yo no veo otra. Evidentemente la rebeldía, nuestro corazón caído, pero de forma inmediata la razón o la excusa o el motivo por el cual nuestro corazón decide no descansar es solamente porque nuestro corazón quiere más de lo que ya tiene. Eso es todo. Tu corazón está insatisfecho. Y fíjese qué interesante, porque el Señor nos da justamente este día para poder satisfacernos realmente de lo que nosotros necesitamos. Ellos tenían comida, hermano. Tenían comida, ya lo vamos a ver. Tenían comida 6 días, 6 días tenían que trabajar. El 7º día no iban a aguantar hambre. Solamente el pan que recogían, el maná que recogían el 6º día, ese era el único que no se pudría para el día siguiente. La ración la tenían asegurada para el día siguiente, pero para ellos no era suficiente. Entonces el Señor les da este 7º día para que, a pesar de que no les falte el pan, ellos se den cuenta la verdadera necesidad que tienen, de confiar y descansar en el Señor. Pero lastimosamente, mientras nuestros corazones estén arraigados en lo terrenal, nunca lo espiritual va a ser suficiente. Pero cuando tu corazón está arraigado en lo espiritual, lo terrenal y material que tengas siempre va a ser suficiente. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Y eso creo yo que es una sacudida, es una pescozada que el Señor nos da, porque este día, lejos de ser un día de descansar, para muchos es un día de carga. ¿Y saben por qué es un día de carga? Porque no hemos entendido la provisión del Señor para este día. Entonces lo que quiero que veamos. Recuerde rapidito que es importante ver cómo el Señor viene obrando en el pueblo de Israel. Primero porque todo lo que pasa, el viaje, el peregrinaje que el pueblo de Israel hace por el desierto, es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Salen de una esclavitud, pasan a un desierto con la promesa de llegar a la tierra prometida. Mientras tanto, Dios no los deja solos, Dios les está proveyendo y los está sosteniendo. Exactamente pasa lo mismo con nosotros. No me voy a detener en esto porque ya lo expliqué varias veces en los sermones anteriores, pero usted estaba cautivo por Satanás, cautivo por sus pecados. Viene el Señor y lo libera a través del gran Moisés, del verdadero Moisés, que es Jesucristo. El Señor nos libera y nos manda al desierto, que es vivir esta vida mientras no llegamos a la tierra prometida.
Nadie está en la tierra prometida, todos estamos en un desierto, a veces más intensos, a veces con oasis, pero todos estamos en un desierto, dependiendo de Dios todo el tiempo. Y estamos en un proceso de santificación, en un proceso de maduración, en un proceso en el que el Señor nos tiene para reconocer que Él es el Señor y que toda nuestra vida depende total y absolutamente de Él. Nos tiene en este lugar para que disfrutemos de Él donde no hay nada que valga la pena, que lo disfrutemos de manera completa, de manera total, de manera absoluta, porque eso es justamente lo que vamos a llegar a hacer a la tierra prometida. Es eso lo que vamos a hacer, disfrutarlo a Él. Yo no sé, a mí la persona me pregunta, pastor, y cuando estemos allá en el milenio, cuando estemos ya cuando Cristo reine, van a haber carros. No sé, hermano. La Biblia no habla si van a haber carros, ¿ya? Pero si usted lo tiene o no lo tiene, eso no va a afectar absolutamente en nada en su intensidad de oración. ¿Está siguiendo? Pastor, y allá cuando estemos, cuando Cristo reine, ¿va a haber comida en los cuerpos glorificados? No sé, hermano. No sé si va a haber comida, pero si la tiene o no la tiene, o lo que tenga, para usted va a ser suficiente. Pastor, ¿y nuestros cuerpos van a ser así gordos como nos morimos? ¿Viejitos con la edad que nos... o van a ser esbeltos y van a ser... No sé, hermano. Pero esa es una de las cosas que no le va a preocupar cuando tenga al perfecto delante de usted. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Pastor, ¿y allá cómo va a ser la economía? ¿Vamos a vender o vamos a cambiar cacao? ¿Cómo va a ser? Hermano, no sé. Pero si usted es pobre o no es pobre, eso no va a modificar la intensidad en la que usted va a doblar rodillas delante de su Salvador. Como lastimosamente es lo que gobierna tu adoración hoy en día. Si no tenés carro, ay, que yo no tengo carro, Señor, ayúdame. Venís a pedir al Señor no por un descanso, venís a pedir por carro. Cuando tenés necesidades, venís a pedirle al Señor por cosas, por dinero, porque tenés que pagar, por las injusticias, por aquí, por allá, y no adorarlo porque Él es el verdadero descanso. Y creo yo que el mundo se ha esforzado en hacer de este día, y ya con eso termino la introducción, el mundo se ha esforzado de hacer del día del Señor el día del hombre. Porque quiero recordarle algo, el domingo no es su día. El domingo no es su día. Dice la Escritura que es un día que Él le dio a usted para Él. Él te da un día para que tú descanses, pero ese día lo tenés que consagrar a Él. O sea que a la larga no es tuyo. Es tuyo para que lo uses conforme a sus propósitos. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Pero el mundo se ha esmerado en decirle a usted que después de 6 días de trabajo se merece un descanso. Esto no es que se lo merezca. Dios se lo dio al pueblo por gracia. ¿Y en qué momento va a descansar uno? Si para ti descansar es estar en una hamaca, no has entendido el descanso. Yo le aseguro que usted puede acostarse 8 horas al día en una hamaca y no va a descansar. Porque el descanso no tiene que ver tanto con lo físico, sino como con lo espiritual. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Hay unos relojitos bien interesantes que usted se pone, ¿no? Y cuando usted se lo pone, le mide cuánto es su sueño realmente de descanso. Conozco personas que se los ponen, duermen 10 horas, hermano. Y el sueño de descanso son 2 horas. A eso se le llama el sueño REM,
que es el sueño o el sueño MOR. El sueño MOR es el movimiento ocular rotatorio. Cuando usted está dormido y los ojos le están dando vuelta, ahí está descansando. Y estos relojes pueden medir este tiempo. Fíjense que es interesante, porque hay gente, como le digo, que duerme bastante tiempo, pero realmente no está descansando. Eso quiere decir de que el descanso no tiene que ver realmente o todas las veces con cuánto tiempo usted duerme. ¿No le ha pasado a usted que duerme y se levanta como que no ha dormido nada? Eso quiere decir de que hay un problema con su domingo, hay un problema con su día de reposo, un problema grave. Yo me pongo el reloj, me lo puse una vez y me lo puse. Dormí 4 horas. ¿Sabe cuántas me dijo el reloj que había descansado? 4 horas. Solo me dormí y empezaron los ojos. Con 15 minutos, hermano, que duermo, yo me levanto como con una batería terrible. Verdadero descanso. Fíjese qué interesante. Éxodo 16, 21. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer. Bájamele volumen aquí el monitor porque... Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. ¿Le subiste afuera o qué le estás haciendo? Al monitor, bájamelo. Al monitor. Bájale afuera y subirle al monitor. ¿Se escucha bien fuerte afuera? No. Sí, no, dice. Bájale un poquito afuera y subirle aquí al monitor. Un poquito más. Al monitor de aquí adentro. Ahí ya no me dejaste sin nada. Ahí subirle otro poquito, dale más. Ahí el que está subiendo, por ahí. Ya no lo toques, ya ahí déjalo. Si ya no oyen los hermanos en internet, ¿para qué les da COVID? Pues que vengan. Éxodo 16, 21, ¿lo tiene ya? Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que el 6º día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno, y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés, él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo, día consagrado al Señor. Coced hoy lo que habéis de cocer, hervir lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Fíjese que es bien interesante porque Dios viene obrando en su pueblo para que ellos experimenten lo que es la provisión y la misericordia de parte de Dios. La provisión proveyéndoles un maná, y la misericordia es que ellos no merecían esta provisión. Vienen quejándose, hermano. Vienen quejándose, han estado viendo las maravillas del Señor, que el Señor los ha sacado con mano fuerte, con mano poderosa, les hizo abrir el mar rojo, ellos pasaron con los pies secos, llegaron a las aguas, y cuando no tenían agua se quejaron y Dios les proveyó. Llegaron a tener hambre y el Señor les proveyó. Pero Él estableció una forma en la que ellos tenían que obtener esta provisión, en la que ellos iban a disfrutar de esta provisión. Y la provisión es un día a la vez. Eso no cambia, hermano. No crea que solo porque usted tiene ahí sus fichitas ahí ahorrados, todo está bien. Porque Dios puede crear en tu vida una circunstancia en que todos tus ahorros no te van a servir absolutamente para nada. El dinero no da la seguridad, el dinero no da el descanso. Lo que hace el dinero es que puede convertirse en un falso Dios y podés tener seguridades ilusorias
Porque realmente Dios, para derrocarte, por ejemplo, el ídolo del dinero, te lo podría quitar o podría hacer que Él no te alcance y darte cuenta cuán débil, inútil y limitado es un Dios como el dinero. Entonces el Señor les dice que les va a dar esta provisión un día a la vez. Y hermano, quiero recordarle algo. Haga lo que esté en sus manos para tratar de provisionar para el futuro. Eso es sabio. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que vaya en su vida, cogió el partido, cogió el comido. Hoy me gané $100. Vámonos al restaurante más caro. Eso no es sabio. Pero también entienda, póngame atención con esto. También entienda que las misericordias de Dios son para cada día. Dios, y póngame atención con lo que quiero explicar porque no quiero que se malentienda. Dios no le va a dar gracia ni misericordia para una prueba que usted tiene dentro de 10 días. No funciona así la gracia. Jamás Dios te va a asegurar que el conflicto, la prueba, la situación difícil que vas a atravesar dentro de 10 días, con su gracia Él te va a proveer. Eso no es como funciona. Nunca usted va a estar completamente tranquilo, sin ningún sentido de incertidumbre mientras está de este lado de la gloria. Mientras estamos de este lado de la gloria, todo es incertidumbre. Todo es angustia, todo es ansiedad, todo genera esta emoción en nuestro corazón de no tener una seguridad. Pero cuando llega la prueba, Dios ha prometido dar gracia. Cuando llega la prueba, en el momento de la prueba, Dios ha prometido darte la salida. Pero mientras la prueba llega, Dios no te da gracia, Dios no te da misericordia. Lo que Dios hace es hacerte confiar en Él, que no es lo mismo. Una cosa es confiar y otra cosa es que Él provea gracia y misericordia para atravesar la tribulación o la lucha. Pero usted no lo va a saber y no va a experimentar la gracia, no va a experimentar la misericordia hasta que ya esté en la situación. Entonces, no puede usted decir, Señor, ¿verdad que todo va a estar bien? Yo confío en ti, papito lindo, que vamos a salir de esta. No funciona así. No funciona así. Pero cuando llegue la situación, Dios le va a dar gracia para cualquiera que sea el resultado. Usted sepa que Dios está obrando en su vida a través de ello. Y mientras eso llega, usted va a tener que esforzarse y como dice el Señor en Mateo 6, no os afanéis, cada día trae su propio afán. Hoy tuviste para comer, gloria a Dios, no te preocupes por mañana, mañana te preocupas por mañana, no hoy. Cuando nosotros nos preocupamos demasiado por mañana, nos podemos volver o nos estamos volviendo en falsos profetas. Y evidentemente un falso profeta, y yo estaba razonando un día de esto. ¿Sabe de dónde viene la ansiedad? La ansiedad no viene tanto de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana. La ansiedad viene de que tú estás creyendo que hay cosas que van a acontecer cuando realmente no sabes, pero tu alma está reconociendo que estás tratando de ser más certero en tu pensamiento de lo que Dios puede ser con sus promesas. Y ahí es donde está la ansiedad, esa es la aflicción. Tu alma reconoce que hay promesas de parte de Dios que tú no estás creyendo. Esa es la verdadera ansiedad. Esa es la verdadera angustia. No tanto lo que vaya a pasar o no va. Usted no tiene control sobre eso, hermano. El mismo Señor dice, nadie por más que se preocupa puede agregar un codo a su estatura. Nadie por más que se preocupe puede agregar una hora al día. Nadie puede hacer eso. Entonces cuando usted se preocupa en exceso, lo que está diciéndole al Señor, sí, tus promesas están ahí, pero como yo veo el panorama, no es por ahí que van las cosas.
entonces como que usted tiene más razón que el Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces ahí es donde viene la angustia, la ansiedad. O es tu palabra o es la de Él. Y su alma sabe que es la de Él la que va a prevalecer. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces Dios obra de manera, dando una provisión, dando esta misericordia. Y a través de la provisión que da, fíjese qué interesante lo que le quiero explicar. A través de la provisión que Él da, Él establece el patrón de trabajo y descanso. Fíjese, no son las necesidades las que establecen el patrón. No son las necesidades. Su corazón siempre va a necesitar algo. Su corazón siempre va a querer el televisor más grande, su corazón va a querer mejorar el carro, su corazón va a querer que sus hijos estudien en un colegio que usted no puede pagar. Eso es lo que usted va a querer en su corazón. Cuando las necesidades, y póngame atención, hermano, cuando las necesidades se encargan de establecer el patrón de trabajo y descanso, estás perdido. Porque no son las necesidades las que establecen, es cuánto Dios te está proveyendo. Si Dios te provee lo necesario, es porque está respondiendo a aquella oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre, danos el pan de cada día. Si tú no te moriste de hambre este día y tenés para no morirte de hambre el día de mañana, claramente podés descansar en el Señor. Eso es lo que dice este patrón. Por eso le repito, y grábese esto, hermano: las necesidades no gobiernan tu horario laboral. Las necesidades no gobiernan cuánto tenés que descansar. Es cuánto el Señor te ha provisto. Y si el Señor ya proveyó la tortillita, si el Señor ya proveyó los frijolitos, podés descansar mañana. Pastor, porque usted no sabe todos los compromisos que tenemos. Bueno, esa es otra cosa, pero de hambre no te estás muriendo. Pague, yo le motivo, pague, hermano, pague, porque usted se metió en las deudas, pague. Pero si no puede pagar, ¿y qué va a hacer? ¿Usted cree que por estar ahí pensando, cómo pago? ¿Cómo tenés 6 meses de estar pensando cómo pagar y no sabe cómo todavía? ¿Usted cree que por dormir menos pensando en cómo pagar, de repente, ¡pah!, un flachazo? Funciona así, hermano. Descanse en el Señor. Y ya cuando usted descanse, está tranquilo, de repente usted viendo una película así, reposando, se me acaba de venir una idea. Ni estaba pensando en eso. Porque esa es la provisión de parte del Señor. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces Dios, a través de esta provisión que les está dando, está enseñando al pueblo de Israel a confiar en Él. Recuerde, amado hermano, que por mucho que usted trabaje, es Dios quien al final provee. No estoy diciendo que sea un haragán, aquí hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? El pueblo de Israel todos los días tenía que salir a buscar el pan. Porque esa es parte de la bendición, no solamente del desierto, es parte de la bendición del Génesis. El Señor Jesús le dijo a Adán antes del pecado que tenía que labrar la tierra. Entonces el trabajo es una bendición, no es una maldición. Cuando la gente dice, ay, yo quisiera tener un buen trabajo donde gane mucho dinero para dedicarme al Señor, eso es mentira. No quieren dedicarse al Señor, lo que quieren es no tener las preocupaciones para agarrar su tiempo y hacer lo que quieran con ello. Dios no necesita que tú tengas el montón de dinero, Dios no quiere que tú tengas muchas veces el montón de dinero para que le sirvas. Dios quiere que en medio de tu tribulación le sirvas. Y le sirvas de corazón y le sirvas bien. Eso es lo que Él quiere. No es que no estés trabajando. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Acá en la iglesia nosotros no estamos en contra de pagar a los pastores, pero los pastores que en su momento hayan en la iglesia que van a ser pagados, porque ahorita nadie recibe sueldo, ¿ya? Si en algún momento llegan a
A ver, pastores que se les paga, van a tener que trabajar. Y ojo, predicar no es un trabajo, predicar es un privilegio, hermano. Predicar, cuando a veces la gente le da ofrenda a uno por ir a predicar, hermanos, eso es lo que somos llamados a hacer, siervos inútiles somos. Porque lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo y no hacemos más. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Después de aquí, durante toda la semana, así como usted trabaja, los pastores que trabajen aquí, que usted les pague, durante las 8 horas del día tienen que andar visitando hermanos, tienen que andar viendo cuáles son las necesidades de los hermanos, si hay alguien aquí hay que llevar al hospital, ahí está el pastor, que para eso le pagamos. Ese sí es trabajo, predicar la palabra no es trabajo, hermano. Predicar la palabra es una vocación a la que hemos sido llamados. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ojo, Dios enseña a la iglesia, Dios enseña a este pueblo que a medida Él va proveyendo, ellos trabajan y lo que ellos cosechan, lo que ellos reciben diariamente, es justo lo que ellos necesitan para desarrollar confianza en Él. Usted no tiene más de lo que tiene por 2 razones. Una, porque no lo necesita. Para adorar a Dios no lo necesita. Tal vez para que le duela menos la espalda usted necesita un colchón ergonómico. Tal vez, pero para levantarte a adorar a Dios no lo necesitas. Si Dios supiera que es indispensable para tu adoración un colchón ergonómico, ya te lo hubiera dado. ¿Me está haciendo eso ahorita? Todo lo que usted no tiene, una de dos, Dios considera que no está listo todavía para recibirlo o no lo necesita para adorarlo a Él. Pastor, pero la salud, digamos la salud, necesitamos la salud para adorar. ¿Está respirando? No, pudiese ser mejor, por supuesto. Pero si estás respirando y estás consciente, tenés lo necesario para adorarlo. Pastor, pero aquí en la cama del hospital, ¿cómo va a creer que yo voy a poder estar? Si el Señor no te ha sacado de ahí es porque Él considera que no estás listo o no es necesario para que lo adores. Si Él considerara que fuera necesario, ya te lo hubiera dado. ¿Por qué Dios es así? Para que tú confíes en Él. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Y sin embargo, fíjese, ellos reciben un mandamiento, les dice, guárdenlo hasta mañana, lo que recojan hoy, que era el 6º día, eso no se les va a podrir. Estén tranquilos, hay un milagro que Dios está haciendo y va a hacer cada 6º día, no el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni el día 4, ni el día 5. En el día 6º, el maná que caiga ese día, ustedes lo van a poder guardar para el día siguiente, porque Dios se quiere asegurar y tranquilizar sus almas de que Él ya proveyó durante la semana para que ustedes puedan dedicar este día enteramente a Él. Consagrarlo para Él, esa era la idea. Versículo 26, quiero que lo subraye en su Biblia, por favor. 6 días lo recogeréis, pero el 7º día, día de reposo, no habrá nada. Por favor, grábenselo, hermano. El día que es del Señor es improductivo en las cosas terrenales. El día que es del Señor es improductivo en las cosas terrenales. Dios ha establecido que lo que tú necesitas te lo va a proveer en 6 días. Si salís el 7º, igual no te va a servir de nada porque no habrá provisión de parte de Dios para ti. ¿Estás siguiéndose ahorita? Ya voy a explicar cómo todo esto funciona, porque tal vez usted está diciendo, pastor, y la gente que trabaja los días domingos y no sé qué. Ya vamos a llegar a eso, pero versículo 27. Y sucedió que el 7º día, fíjese, como que
Son los de gracia y verdad. Algunos, no dice todos, no estoy hablando de usted, ¿no? Es de otro hermano. Algunos del pueblo salieron a recoger y tal cual el Señor lo había dicho, no encontraron nada. Creo yo que aquí se puede ver el peor de los fracasos. ¿Sabe cuál es el peor de los fracasos? Y pongo atención con esto. Comiste durante 6 días y no estás dispuesto a entregarle uno al Señor. Ese es el peor de los fracasos. Este pueblo había comido durante 6 días y dijeron, bueno, no vaya a ser. Y ya tenían el maná ahí. No es de que iba a aparecer, no, ya lo habían recogido. Y el Señor les había dado la promesa de que ese maná no se les iba a podrir, que ese maná les iba a solventar sus necesidades para el día siguiente, sin necesidad que ellos lo salieran a recoger. Sin embargo, el pueblo, fíjese esto, el pueblo, a pesar de tener la provisión en su mano, no confió. A mí esto me da escalofrío, no sea usted, hermano. A mí esto me conmociona, esto me preocupa. Yo cuando estaba leyendo este texto casi que me pongo a llorar, hermano. Porque cuántas veces nosotros hemos desconfiado del Señor a pesar de que ya tenemos la provisión en nuestra bolsa. Pero queremos más, no confiamos en el Señor. Y mire la respuesta del Señor, versículo 28. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Esta es una reprensión terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque los está tratando de la misma manera que a Faraón. ¿Sabe quién era Faraón? Aquella persona que tenía un corazón endurecido. Vaya conmigo ahí rapidito a Éxodo 10:3. ¿Lo tiene? Fíjese, Éxodo 10:3. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Fíjese qué interesante, póngame atención con esto para que usted vea la condición terrible del corazón. Porque Dios había estado golpeando a Faraón. Dios había estado golpeando plaga tras plaga. Esta es la 8ª plaga. Y Faraón seguía sin rendirse delante del Señor. Estaba sufriendo, hermano. Estaba sufriendo, se estaba quedando sin comida, se estaba muriendo gente, habían enfermedades por todos lados. El Señor estaba golpeando a Faraón y Faraón se sigue resistiendo y el Señor viene y le dice, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Un par de versículos más tarde el Señor está proveyendo al pueblo, no lo está castigando. Eso es lo inaudito de esto. El Señor les está proveyendo, les está dando, los está cuidando. No tenían agua, les da agua. No tenían comida, les da codornices. Y además les da comida de ángeles, dice el Salmo. Es una comida que nunca habían probado. Es una comida totalmente nutriente que no tenían que laburar, solamente salir un día a recoger la ración del día. El Señor los estaba sosteniendo en un lugar donde no había absolutamente nada. Y aún así se estaban comportando como el incrédulo de Faraón. Esto es duro. Porque si los israelitas somos nosotros, hermanos, ¿cuántas veces hemos obrado igual? Y vemos al pueblo de Israel y decimos, chica, este pueblo de Israel. Pero nosotros somos iguales. Somos exactamente iguales. ¿Cuántas veces el Señor nos está proveyendo? Y, pastor, fíjate que, pues sí, vamos a salir, no sé qué, y a ver si volvemos la otra semana.
Es duro que nosotros, a pesar de que conocemos la gracia, porque estoy más que seguro que si nos sentamos a hablar con cada uno de los que están aquí presentes y les pregunto, ¿cuántas veces han visto la gracia del Señor en su vida? Hasta llora, hermano. Hasta llora y dice que el Señor es lindo. Es que el Señor, yo no tengo de qué quedarme, el Señor es bueno, el Señor aquí, el Señor allá. Va, ok, entonces hoy confía. Ay, qué difícil. Y parece ilógico, pero ese es el comportamiento que está pasando aquí. Han comido, ahora el Señor les dice, confíen en mí, confíen que mañana yo les voy a proveer. Y ellos no confían. ¿Ve? Porque no hay descanso. No hay descanso porque cuando el Señor dice, no habrá nada porque ya les proveí, nosotros igual salimos y trabajamos. Nosotros igual salimos y buscamos. ¿Está conmigo hasta ahorita? Regrese conmigo al 16. Y en el versículo 29, el Señor da este regalo inmerecido. Yo le llamo a esto que es un regalo, es un mandamiento, es una prueba, ya lo vamos a ver más adelantito. En el versículo 29, fíjese, la palabra intencional e inspirada por el Espíritu Santo que Dios le da a Moisés y le dice, mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Hermano, eso me golpea. O sea, ¿por qué salen a trabajar si el Señor les ha regalado el día de reposo? Ustedes vienen de tener 400 años sin descanso. Ahora el Señor les está ordenando que descansen, les está obligando a que descansen y ni aún así no ven lo que el Señor está haciendo con ustedes. Los está tratando de manera diferente de como Faraón los trató. Allá cuando ustedes tenían que trabajar de sol a sol, aquí solo tienen que salir a recoger el pan que ya está ahí. Y un día a la semana el Señor va a proveer el doble para que al siguiente día no tengan que trabajar. Eso es lo que el Señor les está regalando. Miren, no entienden. El Señor os ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Provisión, quédese cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. A pesar de la desobediencia, el Señor sigue proveyendo. ¿Y sabe por qué provee? No es porque el pueblo, no es porque Dios ama al pueblo, sí, Dios ama al pueblo, pero la razón por la que Dios ama al pueblo es porque Él se ama a sí mismo primero. Y Él prometió a Abraham que Él iba a sacar a este pueblo y lo iba a meter a la tierra prometida. No es para que usted vea, mire, el pueblo de Israel era desobediente y aún así Dios le proveyó. Esa no es la enseñanza. La enseñanza aquí es que en su misericordia Dios te ha hecho parte de su pueblo, y la razón por la que hasta el día de hoy te sigue proveyendo a pesar de tu desobediencia, de tu desconfianza, es porque Él se ama tanto a sí mismo que la promesa que ha hecho de salvarte a ti y de sostenerte a ti no la puede incumplir, porque si la deja de incumplir, Él deja de ser Dios. Si la deja de cumplir, Él deja de ser Dios. Entonces el punto acá no es de que tú te lo mereces. El punto acá es de que Él se comprometió a tratar con personas tercas como usted y como yo.
Sin embargo, quiero que entienda que cada vez que usted y yo desconfiamos del Señor es una deshonra al carácter que Él ya mostró. Quiero preguntarle algo. Si usted ya vio la gracia, la misericordia, ya experimentó todas estas cosas en su vida, ¿por qué le cuesta confiar? ¿Qué le hace no confiar en Dios si tiene todas las razones para hacerlo? Teológicamente, experiencialmente, tiene todas las razones para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Y cuando Dios ha mostrado que Él es digno de ser confiado, pero usted no confía en Él, es una deshonra a lo que Él ha hecho en ti. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Así quiero que lo vea. Mire lo que dice el versículo 31 al 36. Esto era tan importante que la casa de Israel le puso el nombre maná, que en el hebreo, fíjese, es bien interesante porque en el hebreo la palabra maná suena como ¿qué es? ¿No? Es como una pregunta, ¿qué es? Entonces le pusieron ¿qué es? Al pan. ¿No? ¿Qué es? Así, algo así tiene la idea. Y era como la semilla de cilantro. Yo bromeaba ahí con los líderes y les decía, es como la semilla de cilantro. ¿Sabe cómo es la semilla de cilantro? Algunos conocen el culantro. Pues bien parecido, ¿no? Son unas chibolitas, ¿no? Algo grandecita. Era como la semilla del cilantro blanco, chibolitas blancas, y sabor era como de hojuelas con miel. A mí se me hace como un alboroto de oriente, ¿no? Comemos comida de los dioses, hermano, ¿no? Comida de los ángeles en oriente, de esos alborotos así que de los que venden, ¿no? Era chiboludo, blanco y con sabor a miel. Se me ocurre a mí, no sé. Entonces dijo a Moisés y Aarón, versículo 32, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno, que es la medida de un día, para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Tiempo después, espero yo que lo podamos ver, el Señor manda a Moisés a hacer lo que conocemos como el arca del pacto o el arca de la alianza. Y dentro del arca de la alianza hay 3 elementos que se meten. Es la vara de Aarón, las tablas de la ley y la muestra del maná. Y fíjese que es bien interesante porque esa muestra que guardaron para ser testimonio a las generaciones, esa no se pudrió. Esa no agarró gusano, estaba ahí y el Señor la preservó. Fíjese qué interesante, póngame atención con esto, porque hay provisiones que el Señor va a dar a su vida que tienen como propósito solamente ser testimonios de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios ha hecho. ¿Está haciendo eso ahorita? Ok, ahora vamos a la parte más práctica, pastor, pero nosotros como cristianos ya no guardamos el día de reposo porque eso es parte de la ley. Y la ley ya está cumplida en Cristo, dice la gente. Entonces ya no tenemos que guardar el día de reposo. Fíjese qué interesante las implicaciones del creyente. El día de reposo primero es universal. Si usted es creyente o no es creyente, si usted es pagano o no es pagano, si usted es mormón o es testigo o es lo que usted quiera, adorador de Satanás, lo que quiera, el día de reposo tiene que ser guardado. Es universal. Fíjese qué interesante lo que le voy a explicar, porque va a haber un momento más en nuestra sociedad y en nuestra cultura que en el juicio del gran trono blanco el Señor va a ir viendo cada uno de los mandamientos que la gente ha roto. Y fíjese qué interesante, porque va a haber el 4.º mandamiento en el que el Señor le va a decir, también te voy a mandar al infierno porque no descansaste.
Pero es bien curioso porque todos aquí estamos quejándonos de que no descansamos. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces el día de reposo es universal. Y una observación importante, Éxodo 16 es antes del Sinaí. Eso es importante, porque la gente dice, no, porque la ley ya se cumplió en Cristo, entonces ya no tenemos que guardar el día de reposo. Hermano, la ley fue dada en el Sinaí y aquí no han llegado al Sinaí todavía. Este es un mandamiento antes del Sinaí. Este es un mandamiento que estaba previo a que ellos llegaran a recibir las tablas de la ley. No, este no es la ley de Moisés, esto es antes de la ley de Moisés. Y fíjese, no solo es antes de llegar al Sinaí, sino que es antes del Éxodo. ¿Sabe cómo le llaman los teólogos a esto? Y tiene que tener mucho cuidado y póngame atención con lo que le voy a explicar. Los teólogos llaman a esto las ordenanzas de la creación. Hay ciertos mandamientos, ciertos roles, ciertas formas de cómo funcionan las cosas que están establecidas desde la creación. El apóstol Pablo dice, el hombre es la cabeza de la mujer, no por el pecado. El hombre fue hecho primero. ¿De dónde sale? Es que eso es cultural. No, Señor. El apóstol Pablo dice que así fueron creados desde el principio. Por eso la cultura no tiene nada que ver, es diseño divino, es diseño de parte de Dios. El trabajo no es después de la caída que los hombres trabajaron. Después de la caída dice, bueno, hoy vas a seguir trabajando, pero ganarás el pan con el sudor de tu frente y la tierra te va a producir cardos y espinos y te va a costar llevar el pan a tu mesa, va a ser más difícil. Pero el trabajo es orden divino desde la creación. Por eso creo yo que aquellos que, ay, yo ya quisiera que el Señor volviera para no trabajar tanto. ¡Ja! Si eso es parte del orden de la creación. Allá vas a trabajar de una forma como Dios lo diseñó, pero vas a trabajar también. Es que Dios así lo diseñó, ¿me está siguiendo? Y cuando Cristo venga, lo que Cristo va a hacer es restaurar todas las cosas como en el principio. No es algo nuevo que va a hacer, como en el principio, así como lo diseñó, va a mostrar su gran poder restaurando lo que todos nosotros hemos arruinado. Y el mismo Señor dice que después de 6 días de creación, Dios reposó. Es porque Él mismo establece el patrón de cómo hay que trabajar. Él lo establece y lo establece, ojo, no solo como un mandamiento, como lo vemos acá, sino también que lo establece con su propio ejemplo. Póngame atención con esto. Cuando usted trabaja 7 días de la semana, usted cree que es más productivo de lo que Dios pudo ser en 6. Seis días al Señor le bastaron para crear todo lo que existe. Y el 7º el Señor se lo tomó para reposar. ¿Qué quiere decir reposar? No es que Dios estaba cansado. La palabra reposar es contemplar todo lo que se ha hecho. Esa es la idea de reposar. Reposar no es que bien necesitamos el descanso, y nos vamos a ir a acostar, a desconectarnos de todo, y a estar ahí en una hamaca. Eso no es el descanso bíblico. Porque Dios cuando descansó, no es lo que se acostó en una hamaca y dijo, pucha, qué chido, me quedó todo. Ese no es el punto. El punto es que Dios contempló todo lo que había hecho y dijo, me quedó excelente todo. Qué bueno soy, qué grande soy, qué increíble soy.
qué perfecto soy. Tal vez usted estará diciendo, uy, qué egocéntrico. Y no todo gira alrededor de él, pues. O sea, él sí es el ser egocéntrico por excelencia, perfecto y sin pecado. Todo gira en torno a él. Entonces él se estaba alabando a sí mismo, estaba contemplando y dijo, me quedó perfecto, me quedó bueno y bueno en gran manera. Contempló su propia obra, eso es el reposo. Por lo tanto, fíjese qué interesante, cuando Dios da a su pueblo este día, es para que usted haga exactamente lo mismo. No es para que usted diga, pucha, cómo trabajé, va, me quedó, bueno, todo lo que hice. No es para eso. Es para que lo que Dios contempló en su reposo, usted también lo contemple. Si Dios contempló a través de lo creado su excelencia, su perfección, su carácter, si Él contempló su poder, su majestuosidad, lo mismo tiene que hacer usted en el día de reposo. El día de reposo es un día activo, un día donde se sigue trabajando. El Señor le dijo a los discípulos, mi Padre trabaja hasta el día de hoy, sigue trabajando con cada uno de nosotros. La diferencia es que hay un día que dedicamos para contemplar su obra. No es un día donde no hacemos nada. ¿Está siguiendo hasta ahorita lo que estamos hablando? Entonces este regalo, ahí en el literal B, es 3 en 1. Es mandamiento, es regalo y es prueba. ¿Por qué es un mandamiento? Porque es una obligación. Antes de hablar de todos los beneficios físicos, emocionales, psicológicos, espirituales, que el día de reposo puede traerle para usted, usted tiene que saber que es un mandamiento. Y si es un mandamiento, póngame atención con esto, si es un mandamiento que Dios ha establecido, que todos los seres humanos tienen que cumplir, el no cumplirlo, por ende, me hace entrar en un pecado y por lo tanto no disfrutar plenamente de todo lo que Dios es. Así de grave es no guardar el día de reposo. ¿Sabe por qué no confía? Porque no guarda el día de reposo. ¿Sabe por qué no madura? Porque no guarda el día de reposo. ¿Sabe por qué no crece? Porque no guarda el día de reposo. ¿Sabe por qué no aprende tanto? Porque no guarda el día de reposo. Mientras hayan cosas más importantes que hacer, seguirá siendo un creyente mediocre que no guarda para el Señor el día para contemplarlo a Él, estudiarlo a Él, verlo a Él y a su pueblo, evidentemente. ¿Está siguiendo? Y le doy un tip o algo que creo que le va a servir un montón. Póngame atención con lo que le quiero explicar. Según el orden de la creación, el día del Señor no inicia a las 7 de la mañana. ¿Se recuerda lo que dice el Génesis? Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el siguiente día. Y fue la tarde y la mañana el otro día. Fíjese qué interesante, porque la idea de esto es de que para que usted pueda real y verdaderamente entregar al Señor el día de reposo, tiene que empezar desde un día antes. Ese es el orden de lo creado. Si usted se levanta a las 6 de la mañana, pues sí, ¿y qué decimos? ¿Vamos a la iglesia o no vamos? ¿O me duermo otro ratito? Hey, brother, no estás en lo que estás. Primero es un mandamiento y segundo lo tenés que haber planificado desde un día antes. Porque el día del Señor no es que medio ahí, oye, nos levantamos tarde, vámonos. Así no funciona esto. En el orden de la creación, el día comienza desde un día antes. Y no me quiero poner legalista, pero empieza de, ¿qué estás viendo un día antes, hermano?
¿Qué tipo de series estás viendo un día antes? ¿Qué tipo cómo estás invirtiendo tu tiempo un día antes? Ahí empieza el día del Señor. El día del Señor empieza, según las escrituras, a las 6 de la tarde del sábado, por darle un horario. A las 6 de la tarde un sábado y termina a las 6 de la tarde del domingo. A las 5:59, si lo quiere ver así. O sea que fíjese qué interesante. Desde el sábado en la noche usted tiene que empezar a preparar para que todo el día siguiente hasta las 6 de la tarde usted lo pueda ocupar para glorificar a Dios, para contemplar a Dios, para gozarse en el Señor, para gozarse en su pueblo, para visitar hermanos, para estar qué sé yo, en consejería. Por eso es que yo les estoy robando un poquito de tiempo, ¿no? Día sábado, desde que usted está aquí con el curso de arraigado, usted lo está dedicando al Señor. Para eso, para aprender y todo lo demás. Y lo pone en práctica el día siguiente. Y fíjese que el Señor es tan maravilloso que... ¿Y en qué momento vamos a descansar? De las 6 de la tarde en adelante, te dormís y ya tenés las energías para el día lunes comenzar tu semana con todo. Orden de lo creado. No soy yo, ahí está en la Biblia. Si usted cree que el día domingo empieza a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, está equivocado. Por eso siempre viene tarde y corriendo. A ver si nos van a dejar entrar, a ver si nos van a dejar servir. No funciona así. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Literal C, rapidito. Vaya conmigo a Lucas 6:3. ¿Lo tiene? Lucas 6:3 dice la palabra. Respondiéndoles, ¿lo tiene ya? Dice, respondiéndoles Jesús les dijo, ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David? Aquí los fariseos estaban acusando al Señor Jesús de que los discípulos estaban recogiendo espigas para comer en el día de reposo y nadie podía hacer eso en el día de reposo, ¿ya? Entonces viene el Señor Jesús y dice, ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. No me voy a meter a explicar todo lo que pasó aquí, pero el versículo 5 es interesante porque dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pues no me metas con esto porque esto le va a doler. El mismo Señor Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo. Si Él es el Señor del día de reposo, es Él quien establece lo que ha de hacerse, lo que ha de vivirse, lo que ha de pensarse. Toda la agenda del día de reposo la establece Él, porque de Él es. Él lo ordena, Él lo manda, Él lo gobierna. Ojo. Cuando usted viene y dice, hoy es domingo, me merezco un descanso, usted se está haciendo el día de reposo. Usted se está haciendo el Señor del día de reposo. Usted no es el Señor del día de reposo. Este día no es para usted. Eso es lo que la cultura, eso es lo que la gente, los comercios, el mundo que quiere apartarte de cumplir incluso este mandamiento y de darte el verdadero, de negarte el verdadero descanso, te está diciendo, este es un día para ti, es un día para pasar en familia, es un día donde no tenés que pasar todo el día en la iglesia, no somos religiosos. O sea que tú sos el Señor de tu día de reposo. Quiero que tenga cuidado con esto porque vaya conmigo por favor a Ezequiel. Ya le doy la cita. Ezequiel 20, 10. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. ¿Lo tiene?
Fíjese lo que dice la palabra. Los saqué, pues. Este es el Señor hablando a través del profeta Ezequiel a un pueblo rebelde y les dice: los saqué, pues, de la tierra de Egipto, los llevé al desierto, les di estatutos. Cuando le dice les di estatutos es gracia, es misericordia, les di la ley, les hice conocer mis decretos. Los decretos, dice el salmista, del Señor son vida. La ley es vida, la ley es sabiduría, la ley es buena, la ley es más dulce que la miel. Lo canta usted aquí. Les di mis decretos por los cuales por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Y también les di mis días de reposo por señal entre ellos, para que supieran que yo soy el Señor el que los santifica. Les di un día a la semana para que lo dedicaran a mí, y cuando lo dedicaran a mí iban a ser santos, iban a poder vivir plenamente, iban a poder disfrutar verdaderamente la vida. Para eso se los di. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. ¿Sabe por qué el Señor los exterminó? Porque un pueblo que Él ha rescatado para que sigan viviendo sin disfrutarlo a Él, no le sirve. ¿Está conmigo ahorita? Lo repito. Un pueblo que Dios rescató para que lo disfrutaran a Él, no lo hace, no le sirve. La única razón por la que Dios te ha rescatado es para que disfrutes de Él. ¿Y cómo disfrutas de Él? Cumpliendo sus mandamientos, confiando en Él y guardando los días de reposo. Si tú no haces eso, no vas a disfrutar la verdadera vida. Eso es lo que dice el profeta. Les di todo esto para que cumpliendo esto tuvieran vida, vivieran, si tuvieran la verdadera, la disfrutaran verdaderamente. Pero como quieren seguir disfrutando su vida terrenal, carnal, andar comiendo por ahí y no venir a la iglesia y no dedicar tiempo a la familia del Señor, eso y todo lo demás. Entonces, este pueblo no me sirve, mejor lo voy a matar. Lo voy a salvar igual, me lo voy a traer, pero no me sirve de nada, lo voy a matar. Y los exterminó, hermano. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Está siguiendo, iglesia? Aleluya, hermano. Solo uno dijo amén. Y este día de reposo nos recuerda 1 Corintios 6, 16, 2. Que necesitamos un día de reposo, porque necesitamos contemplar a aquel que es nuestro verdadero reposo. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor Jesús? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿De qué te va a hacer descansar el Señor? Te va a hacer descansar de todas las tribulaciones, todas las cargas, todas las dificultades que este mundo pone sobre tus espaldas, para recordarte que tenés que rendir más cuando ya no podés rendir más. Entonces, cuando el Señor te da este día de reposo, es para que lo disfrutes con Él. Y mire lo que tal vez usted estará diciendo: pastor, pero entonces el día de reposo era sábado. El punto no es qué día, el punto es qué haces con el día. Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere y resucita al tercer día, que es día domingo,
El apóstol Pablo dice a los corintios: el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. La iglesia empezó a reunirse el día domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué la iglesia se comenzó a reunir el primer día de la semana? Porque ahora ya no solo contemplaban el éxodo, ya no solo contemplaban las obras maravillosas de Dios, ahora contemplaban la obra perfecta de Dios en Cristo, que era su muerte y su resurrección. ¿Qué es lo que venimos a hacer acá? Todos los domingos. ¿Qué venimos a hacer acá todos los domingos? A recordar de que usted, por más que quiera rendir, no sirve, hermano. Es inútil. Pastor, yo no soy inútil, yo puedo hacer un montón de cosas, yo tengo 3 títulos, yo tengo maestría, pero para el Señor no le serví para nada. El Señor tiene ángeles que obedecen de manera más perfecta, más inmediata, más continua de lo que usted hace. Así están los ángeles esperando un mandato de parte del Señor, pues solo que el Señor medio diga así y ya los ángeles salen para destruir el mundo si es necesario. Y usted, vamos a ir a la iglesia. Yo no sé, yo le voy a recomendar al pastor que haga un culto en la tarde. ¿Por qué se levantarse tan temprano? ¿Usted cree que Dios lo necesita a usted? No, hermano. Este es un día, y yo he escuchado predicadores que dicen: dele un día al Señor. No, no es que le dé un día al Señor. Él te está dando un día a ti. El que lo necesita sos tú, no Él. Él sigue siendo Dios, tú le des el día o no se lo des, pero tú no sos nada si no se lo das. Tú no sos nada si no lo utilizas. Seguís siendo el mismo miserable con dinero, el mismo miserable con carro, el mismo miserable que se sienta en restaurantes que puede pagar como fruto de su esfuerzo, pero miserable al fin. Cuando guardamos el día de reposo y lo santificamos para Él, recordamos que en nuestra incapacidad Él fue capaz. Recordamos que en nuestra miseria Él fue misericordioso. Recordamos que en nuestro estado precario Él es majestuoso. Recordamos que en nuestra necesidad Él es abundante. Recordamos que así como el Señor proveyó el maná para el sustento de cada día, Dios proveyó a Cristo para sustentarnos hasta la eternidad. Eso venimos a contemplar, eso venimos a recordar. Y como dice el apóstol Pablo, encuentren consuelo en estas verdades. Vamos a orar.